Hola a todos, en este vídeo os voy a mostrar el paso a paso para cortar vinilo textil con nuestra Silhouette Cameo 4. A mí personalmente el vinilo textil es uno de los materiales que más me gusta y que más utilizo y con la que realizo un montón de proyectos diferentes. Para el que no conozca este tipo de material, el vinilo textil no deja de ser una lámina de componente plástico que vamos a ver que nos la venden o bien en rollos o bien ya precortados en trozos, y la peculiaridad que tiene este tipo de vinilo es que lleva un adhesivo que se activa con el calor, por eso está especialmente pensado para tejidos, y vamos a utilizar una plancha o una prensa térmica para que luego esta lámina, una vez cortada, se quede pegada al tejido que queremos personalizar, y lógicamente esto tiene que aguantar el uso diario y los lavados. Bueno, pues como os decía, normalmente lo vamos a encontrar en rollo, pero también nos lo pueden vender en láminas. Estos que os enseño aquí son de colores lisos, pero existen un montón de tipos de vinilos diferentes. Los hay aterciopelados, los hay glitter, los hay glow in the dark, en fin, las posibilidades y los acabados que hay son prácticamente infinitos. Y otra cosa que es importante saber y que yo siempre recomiendo hacerlo cuando tengáis un rollo de vinilo es separar una esquinita para ver en qué consiste esto del vinilo textil, porque como os decía es una lámina de plástico muy fina, que es esto de aquí, pero como vemos viene pegado sobre un plástico transparente. Este plástico transparente nos sirve para dos cosas. La primera nos sirve para soporte o para usarlo como de tapete y poder cortarlo directamente desde el rollo sin utilizar el tapete de corte que viene con nuestra máquina, así que esto directamente podríamos cargarlo en la máquina y cortarlo directamente. Y segundo, este plástico transparente nos va a servir como transportador para llevarnos todo el diseño junto a la superficie y que luego sea más fácil plancharlo. Así que, como os decía, viene con este plástico transportador que nos sirve para estas dos cosas que os comentaba. Si yo toco lo que es la lámina de vinilo textil, veo que no tiene ningún tipo de adhesivo, porque ese adhesivo térmico a simple vista no se ve y se va a activar y va a funcionar cuando le apliquemos calor. Por eso, para utilizar vinilo textil vamos a necesitar una plancha o una prensa térmica. Mi recomendación es que a la larga, si os gusta este material, pues os compréis una prensa térmica profesional o la que yo utilizo en el vídeo, que os enseñaré un poquito más adelante, pero entiendo que para hacer una primera prueba pues uno quiera trabajar con lo que tiene en casa, así que pues en ese caso podrías utilizar la plancha de casa, porque también se puede utilizar para la aplicación del vinilo textil. Eso sí, hay que tener un poquito más de paciencia que con una prensa térmica profesional, y en la parte en la que hago el planchado os comentaré un poco las condiciones de temperatura y presión que tenéis que tener en cuenta si utilizáis la plancha de casa. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el vinilo textil, sabemos que es para aplicación y personalización de tejidos, aunque atentos al final del vídeo porque os comentaré que se puede utilizar para muchos más soportes. Y lo que nos quedaría por ver antes de pasar al paso a paso para ver cómo cortar vinilo textil sería ver un poco qué materiales necesitamos. Y es que con el vinilo textil básicamente vamos a necesitar los rollos de vinilo que vayamos a utilizar y poco más, porque realmente vamos a utilizar la cuchilla que viene con la máquina, un gancho de este tipo para hacer el pelado una vez que hayamos cortado el diseño, pero si no tenemos esto podemos utilizar una aguja o un alfiler. Vamos a necesitar también lógicamente el tejido que vayamos a personalizar, que pues para probar podéis utilizar una camiseta que ya tuvieseis por casa o algún tipo de tejido que tuvieseis por casa, insisto, no solo para camisetas, podéis hacer cojines, ropa de cama, todo lo que sea tejido, en fin, las posibilidades son muy amplias. Y para la parte del planchado os comentaba que necesitábamos una plancha o una prensa térmica, y también vamos a utilizar este tipo de papel que de forma profesional se utiliza una lámina de teflón, pero en este caso vamos a utilizar también algo que tengamos por casa, como ocurría con el gancho, y esto es una hoja de horno de repostería, y lo vamos a utilizar para colocarlo entre el vinilo y la plancha cuando vayamos a realizar la parte del planchado. Así que, como os decía, en realidad, aunque parecen muchas cosas, con tener un poquito de vinilo ya vamos a poder realizar
un proyecto de este tipo. Yo para el vídeo lo que voy a enseñaros es el paso a paso para realizar este proyecto. No sabía si complicarme mucho o no, así que si queréis hacer el mismo proyecto os dejo el diseño para que así sea más fácil seguir el vídeo paso a paso, pero lo que sí que quería es trabajar al menos con dos colores, en este caso hay tres colores de vinilo, el verde, el rojo y el rosa, y también quería trabajar de forma que haya vinilos adyacentes uno al lado de otro, pero también vinilos superpuestos, porque una pregunta que me hacéis muchísimo es si se puede planchar vinilo sobre vinilo y la respuesta es que sí. Así que vamos a ver cómo realizar este proyecto de una camiseta con este diseño, y lo que vamos a hacer es ir al programa de Silhouette Studio para ver los pasos que tenemos que seguir. Ya tengo abierto en Silhouette Studio el diseño con el que voy a trabajar, que es este de aquí, que os recuerdo que pongo a vuestra disposición por si queréis descargarlo, así que tenéis el enlace en la caja de descripción del vídeo. Y lo primero y más importante que vamos a hacer es la configuración de página, que os recuerdo que es el primer botón de la barra de la derecha, porque como os comentaba antes, el vinilo textil es un material que vamos a poder cortarlo tanto con tapete de corte como sin tapete de corte, así que esto hay que configurarlo de forma correcta en el programa. En el caso de que fuésemos a cortar directamente desde el rollo, lo que haríamos es donde dice tapete de corte pondríamos ninguno, y donde dice tamaño de medios mi recomendación es que al menos en el ancho le deis el ancho del rollo que vayáis a utilizar. Por ejemplo, el mío sería de 25 centímetros, y de esta manera vamos a poder comprobar si el diseño que queremos cortar nos cabe en ese ancho de rollo que queremos utilizar. En cuanto a la altura, pues sería suficiente con que fuese un poquito más largo que la altura de nuestro diseño. En mi caso voy a cortarlo con tapete de corte porque voy a cortar un diseño que va a ser bastante pequeñito. Voy a aprovechar para utilizar trozos sueltos que tengo de haber cortado otros proyectos, y como decía, lo que voy a hacer es aprovechar para cortar todos los trozos a la vez. Así que la configuración que yo voy a utilizar es donde dice tapete de corte autocameo, porque voy a utilizar tapete, y de momento en el tamaño de medios voy a dejarlo en auto 12×12. Bueno, pues esta sería mi configuración de página, y ahora lo que voy a hacer es escalar el diseño porque no lo voy a cortar tan grande, es una camiseta infantil, así que para darle el tamaño en el que lo quiero cortar, o bien una vez seleccionado arrastramos desde la esquina o estiramos para hacerlo más pequeño o más grande, o lo que podemos hacer y que a mí me resulta más cómodo es venirnos a la barra dinámica donde tenemos la opción de escalar. Voy a poner el candadito para que me mantenga las proporciones y le voy a decir que quiero que el ancho sea de 11 centímetros. Le damos a Enter y ya nos lo ha escalado. Otra cosa importantísima, y que es donde la gente más suele fallar, incluso a mí todavía me pasa a veces cuando me despisto, es que cuando cortamos los diseños en vinilo textil tenemos que cortarlos en espejo, porque vamos a cortarlos por el lado de la lámina que luego va pegada a la camiseta. Así que importantísimo, hay que cortarlo en espejo. Si tenemos un texto se va a notar mucho más, si yo solo cortase la fresa pues no pasaría nada, no sería un error tan grande, pero sobre todo cuando hay textos o dibujos o diseños que no son simétricos es importante que volteemos el diseño. Para eso lo que hacemos es seleccionarlo haciendo clic y luego con clic derecho del ratón nos vamos a la opción que dice voltear horizontalmente y vemos que ya nos lo ha girado. Pero en este caso os voy a enseñar otra forma de hacerlo, sobre todo cuando trabajéis con vinilos con piezas de colores, y es que nos vamos a ir a la herramienta que tenemos en la barra de la derecha que corresponde a replicar y vamos a utilizar la opción de hacer una copia reflejada. Es decir, sería lo mismo que antes, pero en este caso tenemos la original y la copia ya volteada en espejo. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque ahora mismo lo que vamos a tener que hacer es desagrupar el archivo por trozos y no viene mal dejarse una copia del archivo original para luego cuando haya que hacer el montaje saber cómo iban las cosas. En este caso no es que sea muy complicado, pero es una recomendación que os hago. Bueno, pues este sería mi diseño, veis que lo estoy moviendo todo de una pieza y lo que voy a querer hacer es cortar cada pieza de cada color de forma independiente, así que una de las cosas que hay que hacer es desagrupar, así que botón derecho, desagrupar y ya vemos que vamos teniendo piezas sueltas. Os enseño una forma de seleccionar por color en caso de que tengáis los diseños rellenos como este con el que estoy trabajando yo ahora mismo, y es utilizar este botón que sale en la barra superior que tiene forma como de paleta de pintor, que es la que corresponde a selección por color.
Hacemos clic, nos sale esta ventana y por defecto sale seleccionar por color de línea, que son las líneas rojas que identificamos como líneas de corte. Nos vamos a por color de relleno y ahora vemos que sí que tenemos los colores de los rellenos de mis piezas, con lo cual es mucho más sencillo el decir, quiero seleccionar todo lo verde, pues selecciono todo lo verde y ahora ya me lo puedo separar. ¿Quiero lo de color rojo? Bueno, pues lo selecciono y me lo llevo a otro lado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a repartir los diferentes colores por distintas áreas de mi tapete de corte y mi documento para luego colocar en mi tapete de corte esos trozos de vinilo y poder cortarlo. Así que en mi caso voy a poner todo lo verde en la parte superior, voy a poner esto aquí arriba y esto de este otro color, pues por ejemplo en la esquina inferior izquierda. Esto de aquí en color verde puedo elegir cortarlo todo a la vez, es decir, a esta distancia, sin moverlo, y lo que me supondría es que luego a la hora de plancharlo ya tendría la medida a la que va, pero se desperdicia bastante más vinilo, así que voy a subirme esto aquí arriba, por lo menos para aprovechar un poquito mejor el material. Otra cosa que os recomiendo hacer, en principio yo ya tengo mi distribución hecha, es que si estáis trabajando con trozos de vinilo más grandes, lógicamente tiene que ser más grande porque si no, no nos cabe, es que hagáis una especie de caja de selección para que luego os corte por ese margen y sea más fácil separarlo del resto del trozo de vinilo. Veis que yo hago un cuadro que sale un poco fuera porque solo me interesan estas líneas de aquí, todo lo que queda fuera del área blanca no se va a cortar, así que esto no se cortaría y como digo, este es un truco que yo utilizo para luego que sea más fácil quedarme con los descartes, así que voy a hacerlo de esta manera. Bueno, pues ya lo tenemos todo listo, voy a volver a la configuración de página porque ahora lo que vamos a tener que hacer es colocar sobre nuestro tapete de corte los trozos correspondientes. Para que sea más fácil saber hasta dónde llegan, tenéis en la configuración de página la opción de transparencia, que antes tenía el nombre de mostrar por si no tenéis una versión muy reciente, y aquí podemos ver a qué fila y columna de las líneas del tapete de corte corresponde mi diseño. Esto nos sirve para ver si cabe o no cabe en el tamaño o en el trozo de vinilo que vamos a cortar, así que es importante que sepáis que tenéis esto de referencia. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora mismo? Pues voy a colocar mis trozos sobre el tapete y voy a colocar lógicamente cada color en la misma posición que yo he colocado en el programa. Bueno, pues estos son los 3 colores y los 3 trozos de vinilo textil que yo voy a utilizar y en este punto os vuelvo a recordar que a la hora de cortar vinilo textil tenemos que hacerlo colocando la parte que corresponde al plástico transparente hacia abajo y la parte que corresponde a la lámina de vinilo hacia arriba. Este es el que corresponde a mi vinilo verde, así que lo coloco en la esquina superior izquierda, el rosa y el rojo. Ya tengo los 3 trozos colocados sobre el tapete de corte y, como os decía, podemos ver hasta qué línea llegan y comprobar con respecto al programa si coincide o no coincide. Bueno, pues ahora ya estaría, así que aprovecho para cargar el tapete en la máquina. Alineado con la marca izquierda, nos aseguramos que el rodillo derecho está en su sitio y voy a utilizar la cuchilla automática que viene con Silhouette Cameo 4, así que la colocaríamos en su hueco correspondiente. Ahora que ya tengo los diseños colocados correctamente y conforme a lo que tengo en el tapete de corte, vamos a irnos a la ventana de enviar para configurar todo lo que se refiere al corte del vinilo textil. Lo primero, asegurarnos que todo está seleccionado y marcado para cortar. En material vamos a seleccionar los materiales que en el programa vienen como transferencia de calor, que son los que corresponden a vinilos textiles. Mi recomendación es que empecéis con los vinilos textiles si nunca los habéis utilizado, los que aquí dice transferencia de calor suave, que es el vinilo textil básico y liso,
porque es de los que mejor se corta, y luego ya a partir de ahí pues probar con otro tipo de vinilos, como por ejemplo los glitter, que suelen ser más gorditos, o los que son aterciopelados, que también son más gorditos. Así que si es vuestro primer proyecto, por supuesto os recomiendo utilizar vinilos lisos y sencillos, y utilizar la configuración que viene en el programa para transferencia de calor suave. Bueno, pues con esta configuración ahora veremos cuáles son los valores que nos sale aquí. En acción me ha detectado mi cuchilla automática de Silhouette Cameo 4, con lo cual eso está ya configurado automáticamente, y en la herramienta exactamente lo mismo. Bueno, pues vemos que para transferencia de calor la cuchilla tiene un valor de 2, la presión es de 4 y la velocidad es de 8. Siempre os recomiendo que si tenéis mucho detalle bajéis la velocidad. Yo voy a bajarla un poquito, como al 6 o al 5, y en la presión lo que suelo hacer es subir la presión y ponerla al 10. Esa es la recomendación que yo os doy, pero es para el vinilo que yo estoy utilizando, y aún así influyen muchos valores como el estado de la cuchilla, la cantidad de pegamento de adhesivo que tenga el tapete en caso de cortar con tapete. También influye el que cortemos con tapete o sin él, así que siempre os recomiendo que hagáis una prueba de corte. Bueno, pues ya tengo todo listo y lo único que me quedaría es darle al botón de enviar. Y como ya tengo todo cargado en la máquina, le voy a dar porque quiero que veáis un mensaje que sale cuando le damos a enviar y hemos seleccionado uno de estos materiales. Le doy a enviar y vemos que nos recuerda si hemos invertido o no el diseño, que os comentaba que era uno de los pasos más importantes cuando trabajamos con vinilo textil. En este caso, si ya lo hemos invertido, como sería el caso mío, le daríamos a enviar como sí, que es como enviar tal cual está. Si no lo tuviésemos invertido, mi recomendación es que en lugar de darle aquí, que lo que hace es invertírtelo en espejo y nos colocaría lo del lado izquierdo al derecho, mi recomendación es que volváis al diseño y lo volteéis de la manera que os he enseñado antes, de botón derecho, voltear horizontalmente, y volváis a la ventana de enviar y utilicéis la de enviar como sí. Así que acostumbraros a invertir vosotros el diseño y luego cuando le deis a enviar, darle a enviar como sí. Bueno, pues ya estaría todo listo. Voy a darle a enviar para que me haga el corte del vinilo. Ya podemos separar las piezas y nos faltaría hacer el pelado del vinilo. Bueno, pues ya tengo todas las piezas de mi diseño y solo me quedaría plancharlo. Bueno, pues ya solo nos queda ver el planchado del vinilo textil sobre el tejido. Al principio del vídeo os comentaba que podíamos utilizar para hacer el planchado o una plancha doméstica o una prensa térmica profesional. Lógicamente el resultado es mucho más duradero, mucho más fiable y mucho más profesional si utilizamos una prensa térmica, o bien una prensa térmica profesional o algo parecido a esto, que es la Easy Press de Cricut, pero eso no significa que no se pueda hacer con plancha doméstica. Si vais a hacerlo con plancha doméstica, mi recomendación es, primero, planchar sobre una superficie dura que os permita hacer presión. No utilicéis vapor en la plancha. La temperatura que tenéis que poner es la del tejido que vayáis a planchar, pues si es algodón ponéis la temperatura de algodón, y lo que tenemos que hacer, más que planchar con pasadas como solemos hacer para planchar la ropa normal, sería poner la plancha encima y hacer presión. Con lo cual hay que tener también cuidado con los agujeritos que tenemos en la parte delantera de la plancha. Pero como decía, sí que se puede hacer. En mi caso, para ir más rápido, voy a hacerlo con esta prensa térmica, como os decía, de la marca Cricut, que tenéis un vídeo en mi canal donde os hablo sobre las ventajas que tienen este tipo de aparatos. Bueno, pues en mi caso, como la Easy Press viene con esta manta sobre la que se plancha o tapete, pues lo voy a utilizar. Esta sería la camiseta. Y lo primero que voy a hacer es planchar un poco el tejido para que coja temperatura y para quitar las posibles arrugas que tenga. Lo siguiente que voy a hacer es configurar mi prensa térmica para una temperatura
de 160 a 165 grados, que es lo que solemos utilizar con este tipo de vinilos, y también me permite configurar el tiempo para que me avise, y voy a poner unos 10-15 segundos. Voy a ponerlo en 15. Y en el caso de esta prensa y de las prensas profesionales, una vez configurado temperatura y tiempo, tendríamos que esperar a que se caliente y que nos avise de que ya está listo para utilizarlo. Bueno, pues ya tengo la prensa a la temperatura, utilizamos el papel de horno para cubrirlo. Colocamos la prensa encima y, bueno, pues en mi caso le voy a dar al botón para que me haga la cuenta regresiva y saber cuánto tiempo llevo. Y si os fijáis, estoy haciendo presión con la prensa sobre la aplicación del vinilo. Ya estaría. Retiramos y quitamos el transportador. Vamos con la siguiente pieza. Así estaría, y voy a aprovechar para planchar también el texto. Vuelvo a cubrir y volvemos a hacer el mismo proceso. Y por último he utilizado también este ejemplo para mostraros que podemos planchar vinilo sobre vinilo, así que esto sería una capa sobre otra. Y cuando planchamos vinilo sobre vinilo, en realidad va a tardar mucho menos tiempo en plancharse, porque al final es plástico sobre plástico. Así que bueno, voy a poner las dos piezas que me quedan, que como veis va sobre otra capa de vinilo. Volvemos a cubrir y planchamos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Fijaros qué sencillo es, os animo a probarlo porque se necesitan muy poquitos materiales y vamos a poder hacer un montón de proyectos. Os doy algunos truquitos y algunos consejos adicionales. El primero, sobre todo por si lo hacéis con la plancha de casa, una forma de saber que está bien planchado es asegurarnos que se vea la trama del tejido a través del vinilo, es decir, que se note un poco la textura del tejido. Si una vez que lo hemos lavado se ha levantado, significa que no estaba bien planchado. Recordar que no solo es importante la temperatura, sino también la presión que hacemos a la hora de planchar. Como habéis visto, podemos pegar o planchar vinilo sobre vinilo, que no pasaría nada. Eso sí, hay que tener en cuenta el tipo de vinilo. Si vamos a usar, por ejemplo, un vinilo glitter combinado con un vinilo liso normal, pues lo suyo sería que el vinilo glitter fuese en la parte de arriba del todo. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el proyecto. Si tenéis cualquier duda, me lo podéis preguntar en los comentarios. Y por último, comentaros que os he dicho que el vinilo textil estaba especialmente pensado para aplicaciones sobre tejidos, pero también vamos a poder utilizar vinilo textil sobre otro tipo de materiales. Así que si te quedas con las ganas de saber dónde más puedes poner vinilo textil, te recomiendo que te veas el vídeo que te dejo enlazado en la caja de descripción del vídeo y donde te enseño un montón de superficies donde también vamos a poder utilizar el vinilo textil. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, como digo siempre, regálame un like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.